Grabándote en vídeo pasa como con las fotos, que con la práctica mejoras muchísimo. Entonces yo os voy a contar en esta lección cuáles son como mis consejos para que tú te comuniques mejor frente a la cámara. Y de hecho voy a empezar dándoos mis trucos para hablar con más facilidad. Lo primero es que hagas como una especie de calentamiento, grabándote un par de veces antes de grabar como la toma buena. Porque cuando te grabas antes, haces como un poquito de práctica, que ya entras como en el mood y además puedes mirar un poquito cómo lo has hecho y corregir algunas cosas como el tono en el que lo estás diciendo o si parece que estás enfadado pero estabas concentrado. El segundo es que si cuando tú hablas miras directamente a la cámara, parece que se lo estás diciendo a la persona que lo está viendo. Entonces yo os recomiendo siempre mirar a la cámara, aunque tengo que decir que cuando me grabo stories me pasa que me concentro mejor mirándome a los ojos porque es como si se lo dijese a una persona, pero intento de verdad mirar a la cámara. Y el tercero es que hables como si hablases tú, ¿vale? Es decir, que hables siempre con tus propias expresiones, con tus propias formas de decir las cosas, porque se va a notar un montón cuando estás hablando como demasiado institucional, ¿sabes? Es como que no conectas igual. De hecho, incluso, obviamente, si tú te trabas por completo en una frase y no se entiende nada, pues la repites esa toma. Pero hay veces que te trabas un poquito solo, es decir, que dices algo y de pronto como que modificas un poquito sobre la marcha y lo sigues explicando. Y yo te recomiendo que incluso eso no lo quites, porque es que te muestra como una persona real. Y al final, ser perfecto está como sobrevalorado, ¿vale? Ser más natural conecta mucho más. Teniendo estas tres cosas en mente, yo creo que van a mejorar un montón vuestros vídeos, pero de todos modos os quiero contar también dos cosas como que me suelen como distraer más cuando veo vídeos, que uno sería dónde pongo las manos o qué hago con las manos, y otro cómo colocar la voz. Si tú ya de forma natural te sientes cómodo usando las manos hablando, ¿vale? Pues eso es genial, o sea, utilízalo a tu favor y hazlo. O sea, eso es magnífico. Yo, por ejemplo, siempre he sido muy expresiva con las manos, desde muy pequeña, ya estaba ahí con las manos para arriba y abajo. De hecho, grabando uno de los cursos me pasó que estaba haciendo como una grabación de pantalla y entonces a mí no se me veía y tenía que explicar una cosa de una gráfica y yo todo el rato lo explicaba como haciendo así con las manos, pero claro, nadie me veía, o sea, lo pasé fatal grabando esa parte. Pero si no es tu caso y normalmente no sabes qué hacer con las manos o tiendes a ponerte como nervioso y a lo mejor como que no sabes dónde ponerlas, que las colocas aquí, luego las mueves, como que no sabes qué hacer con ellas, yo creo que lo mejor es tener como un campamento base. Es decir, yo por ejemplo, aunque suelo usar mucho las manos, en las entrevistas me pongo especialmente nerviosa. Entonces siempre utilizo una taza, ¿vale? En plan, como que imaginemos que esta es mi taza del café y yo siempre estoy tomando un café mientras que me graban, ¿vale? Entonces, cuando tú tienes algo que sirve de campamento base, que puede ser una taza, un vaso de agua o un boli, en plan que estés así cogiendo el boli, simplemente cuando tú vayas hablando, tú tienes tu taza y tienes tus manos aquí perfectamente colocadas y cuando quieras decir cualquier cosa que quieras mover la mano, luego no te quedas como en ese momento de pánico de dónde la pongo, sino que vuelves a tu taza y ya está. Es como que vuelves a tu campamento base. Sobre la voz, hay dos cosas que yo suelo intentar tener mucho en cuenta porque son en las que más peco. Que sería, por un lado, cómo de fuerte lo estás diciendo, es decir, cómo estamos proyectando nuestra voz, porque normalmente cuando somos muy tímidos tendemos a hablar como muy bajito, como así, que apenas se escucha, y entonces no se escucha bien lo que estamos diciendo. Pero cuando somos como muy extrovertidos, como es mi caso, tendemos a gritar mucho y a veces cuando me grababa al principio con el móvil decía, Dios mío, cuando me escuchaba sonaba como súper chirriante porque tenía el móvil aquí y le estaba hablando, vamos, como si estuviese en otra ciudad. Entonces yo el consejo que os doy aquí es que os imaginéis que el móvil es la persona a la que se lo estáis diciendo. Entonces si yo tengo el móvil aquí, yo estoy hablándole a una persona que está así de cerca y tengo que decirlo pues bajito, como susurrando. Y si tengo el móvil mucho más lejos, pues le hablaré como que está lejos y entonces subo más el nivel de volumen. Otra cosa importante es la velocidad, ¿vale? Porque si vamos demasiado rápido hablando, que es lo que me pasa a mí a veces, puede ser difícil como seguir el hilo de lo que estás diciendo. Pero si vas demasiado lento, puede llegar a ser como muy aburrido, un poco monótono y que pierdan la concentración. Entonces lo suyo es encontrar como un término medio, un poco alegre, es decir, que vayas hablándolo con un poquito de energía, pero tampoco sin pasarse. Un truco que a mí me viene súper bien es mirar siempre en mi guión de cada parte cuál es el mensaje principal. Y entonces ese mensaje principal lo que hago es decirlo más lentito. Por ejemplo, si yo digo esto es lo importante, es como que lo estoy subrayando y destaca mucho más de lo que estoy diciendo. Entonces ese mensaje principal pues llega más claro. Y luego una cosa que he aprendido pues gracias a Doméstica que están todos aquí grabándome
es a hacer frases muy cortitas en las que acabo abajo. Porque si yo hago un párrafo muy largo y voy enlazando una frase con otra, cuando yo me equivoco, lo que pasa es que tienes que repetir todo ese párrafo, porque si no el corte se nota como muy raro. Entonces, si tú haces frases cortas y vas bajando, en plan, hago una frase corta, ¿vale? Ahí he bajado. Si yo dijese, hago una frase corta, ahí parece que voy a decir algo más después y no pueden cortar, ¿vale? Entonces, siempre, como terminar abajo, ayuda a que puedas cortar luego en edición. Y bueno, estos son básicamente como los trucos que yo más utilizo, pero obviamente yo no soy profesional de la comunicación y tampoco puedo dar como una formación aquí súper extendida. Esto es lo que me sirve a mí. Lo que sí sé es que hay un curso en Doméstica de comunicación que es súper guay, así que os recomiendo cotillearlo. Ahora que ya sabéis mis trucos, en la siguiente lección vamos a empezar a editar.